hablamos también de atención, orientación, toda la parte normal, y entramos a lo que eran los trastornos. Nos habíamos quedado en trastornos, prácticamente teníamos que hablar de trastornos de la conciencia del yo, pero un poquito quiero, digamos, que vayan viendo dentro, para que recordemos un poquito dentro de los trastornos de la identidad del yo, tenemos que ver, digamos, que la persona, que el ser humano, digamos, puede tener o no tener, digamos, un concepto erróneo. Entonces, el paciente, según el lugar afectado, puede tener una desorientación apática, que sería una falta de interés por uno mismo, digamos, que normalmente esto se presenta en trastornos depresivos y en pacientes que tienen el diagnóstico de esquizofrenia residual. También tenemos la desorientación amnésica, que se presenta esta desorientación en pacientes que cursan con demencia, aquellos que tienen problemas de aterosclerosis cerebral, aquellos que tienen problemas del aerosol, que están, digamos, obnubilados, o en diferentes pacientes, digamos, con grados diferentes de traumatismo craneal. También tenemos la desorientación alucinatoria, que generalmente se presenta en el paciente alcohólico, la desorientación delirante, que son, digamos, creencias falsas, ideas falsas, a pesar de que el mismo paciente tiene claridad y lucidez de conciencia, el paciente tiene esas ideas falsas. Y tenemos la desorientación confusional, que se presenta en el delirio. ¿Por qué he querido volver a esta diapositiva? Para que vayan viendo ustedes que las alteraciones de la conciencia pueden afectar, digamos, en diferentes patologías. Perdón, un segundito. Luego tenemos, digamos, otro ejemplo de la persona que no se siente siempre idéntica a sí misma, donde se va a ver una pérdida de la continuidad de la propia identidad. En este caso vamos a hablar de la despersonalización y de la desrealización. En la despersonalización, el paciente va a tener el sentimiento de verse extraño él mismo, como que desvitalizado o irreal. Se va a ver desde afuera hacia adentro. Y esto podemos observarlo como un fenómeno aislado, digamos, en la crisis de angustia o en el síndrome propiamente dicho, digamos, del trastorno de despersonalización. La desrealización, digamos, es esa sensación de extrañeza, digamos, de que el paciente no, desconoce, no se reconoce él mismo. Es común que se presente en la adolescencia. Muchas veces mujeres, chicas, adolescentes, después del parto, por el cansancio, por la falta de sueño, por mucho estrés, etcétera, pueden presentar esta sensación de desrealización, como que también se puede presentar, digamos, en los pacientes con crisis de angustia o ataques de pánico, la desrealización. Después tenemos, perdón, no quiere seguir. ¿Cuáles van a ser las características del síndrome de despersonalización? Pues vamos a tener que la persona va a tener un sentimiento de irrealidad, digamos, un sentimiento donde van a estar alterados, digamos, la parte motora, se va a sentir como autómata, digamos, la parte del lenguaje, el pensamiento. Tiene la tendencia, digamos, de ser un paciente espectador, digamos, acompañado de alteraciones emocionales, va a perder la subjetividad, pero sí mantiene la expresividad, disminuyen las respuestas emocionales, va a haber una alteración de la imagen corporal, va a haber una alteración de la vivencia del tiempo, se va a acompañar de dificultades cognitivas, el pensamiento, la memoria van a estar alterados, pero sí va a haber una conexión común, digamos, con diferentes fenómenos del déjà visto, de la crisis de angustia y de los trastornos de la psicosis. Sí o sí, nosotros tenemos que ir viendo en este tipo de situaciones que el paciente va a ir presentando cambios. Las características del síndrome de despersonalización, digamos, no queda muy claro el origen, digamos, pero hay que resaltar el embotamiento emocional,
que esto nos puede llevar, digamos, a una disociación del paciente, que va a provocar alteraciones en la emoción, en el estado de alerta, puede, digamos, iniciarse al comienzo de un trastorno delirante, en las primeras etapas del trastorno, digamos, como que el paciente va a tener, digamos, la sensación de haber visto lo que, o haber pasado ya esa situación. El paciente va a tener una vivencia de sí mismo y de las cosas que lo rodean de una manera distinta a la de la antes, pero sí sabe cuál es su identidad. El paciente no va a perder, digamos, la identidad en él mismo. Ya en una etapa más avanzada, los síntomas se pueden acentuar más y el paciente va a experimentar, digamos, vivencias más extrañas y ajenas. Puede aparecer tipo desdoblamiento de la personalidad. Entonces, el paciente va a necesitar ser alguien, se puede identificar con otra entidad, puede adquirir otra personificación y a veces, digamos, puede estar con situaciones animadas o con reacciones diferentes a la que debería sentir. Se pierde la unidad de yo y esto obviamente se va a presentar en estados de desdoblamiento de la personalidad con dificultades de la conciencia. En el trastorno de la personalidad múltiple o alternante va a presentar dos o más, digamos, personalidades que pueden estar conectadas o no entre sí. La personalidad primaria siempre va a ser, digamos, la más pasiva, dependiente, depresiva, mientras que las otras, que serían las otras personalidades secundarias o terciarias, llamadas huéspedes, van a ser más hostiles, dominantes y autodestructivas. Psicopatológicamente hablando, la personalidad, digamos, múltiple se va a producir por una disociación en los componentes, digamos, de la identidad como un mecanismo de defensa, esperen un momento, ante situaciones traumáticas. Generalmente esta personalidad múltiple puede ser, digamos, secundaria a abusos, a maltratos en niños, y si ya se presenta en adultos, se mostrará de una forma de, pues, de un estrés postraumático, una reacción más desarrollada y compleja, pero que obviamente tiene un mecanismo disociativo. En cuanto al concepto de disociación, más que una separación de los procesos mentales, se trata de una pérdida de la conciencia y obviamente, ¿no?, el control de los procesos y las acciones que están implicados dentro de esta pérdida de la conciencia, que es muy importante, digamos, volver a tomar en cuenta. Ahora, habíamos quedado dentro de lo que es trastornos del gobierno o del control del yo. Aquí el paciente va a tener una sensación de no poder dirigir libremente sus deseos, sus pensamientos y actos, y se va a ver comprometida, digamos, la actividad y la delimitación del yo respecto al mundo que lo rodea. Va a presentarse con un déficit de la actividad del yo, que sería, digamos, uno de los síntomas principales de la esquizofrenia. El paciente va a experimentar la imposición de vivencias, de sentimientos ajenos, no va a poder, digamos, controlarlos. Entonces el paciente va a explicar y va a decir, tengo la sensación de que mis ideas vuelan de mi mente o me están robando los pensamientos y por eso no puedo pensar. También las vivencias de posesión se van a presentar en pacientes con trastornos disociativos de la conciencia, en la histeria disociativa, y obviamente también va a provocar una delimitación entre el yo y el mundo que desaparece. Esto se puede presentar, digamos, en los trastornos mentales graves, como también en la esquizofrenia o en otros trastornos orgánicos cerebrales secundarios a diferentes intoxicaciones. También puede observarse la fusión del yo con otros objetos que hay que tomar muy en cuenta para que podamos ir viendo. Ahora vamos a entrar, digamos, a la atención, pero, digamos, como
como ya habíamos visto la vez anterior, en la anterior clase. Habíamos dicho que la atención es la focalización activa o pasiva de la conciencia hacia algo que se experimenta. La atención tiene características básicas, va a depender del volumen de señal aferente, va a depender de la estabilidad del flujo aferencial y va a depender también de las oscilaciones en cuanto a su duración. No solo tiene características básicas, sino también la atención va a estar condicionada por la fuerza y la intensidad de los estímulos, de la novedad de los estímulos, de la estructura del estímulo y de la necesidad o interés personal. También habíamos hablado que la atención está promovida o estimulada por la afectividad y la inteligencia. Tiene que ver, digamos, también y depender de la agudeza o del filtrado de la atención. Mientras más fuerte y más clara sea, digamos, el estímulo, obviamente, entonces el paciente va a prestar mayor atención. Va a depender de la tenacidad, que es la capacidad para mantener fija la atención en un objeto durante largo tiempo, de la flexibilidad, que es la amplitud del campo a estimular al que puede atender un individuo, y obviamente, ¿no?, de toda la parte fisiológica que esté funcionando bien. Eso en cuanto a la atención. Dentro de los trastornos de la atención, que son causados por disfunciones en las tres áreas de la conducta, en lo que es la conciencia, la afectividad, la psicomotricidad, vamos a ver nosotros que va a depender también de la afectación cerebral. Entonces vamos a tener la hipoprosexia y la aproxexia. Esto va a depender del grado, digamos, de afectación del déficit de atención. En la hipoprosexia hay una disminución ligera de lo que es la atención, hay una disminución. En la aproxexia hay una falta total de atención. Y esto vamos a ver en pacientes ansiosos, en pacientes depresivos, en niños hiperactivos y en casi todos los problemas de la conciencia. La pseudoaprosexia, pseudo es falso, entonces la pseudoaprosexia, digamos, es la falsa distraibilidad, digamos, donde el paciente va a fijar su atención solo en objetos de su interés. Y esto es característico, la pseudoaprosexia de los pacientes con trastornos disociativos y en los pacientes hipocondríacos. La hiperprosexia es la exacerbación o el aumento de la atención. Entonces, el paciente va a tener focalizaciones más intensas y transitorias en el transcurso de los estados normales de la conciencia. O sea, va a haber una hipervigilancia y esta hipervigilancia se presenta en pacientes en estado maníaco que tienen una atención inestable. Entonces, dentro de los trastornos de la atención tenemos la hipoprosexia, la aprosexia, la pseudoaprosexia y la hiperprosexia. Orientación. La orientación es un saber con certeza, es una capacidad para precisar datos sobre nuestra situación, ya sea real en el ambiente y sobre nosotros mismos. La orientación, habíamos dicho que es alopsíquica, cuando uno conoce respecto al tiempo y al espacio donde está. Autopsíquica es cuando uno tiene información acerca de uno mismo, y la orientación también está conectada con la inteligencia, con la memoria y con la conciencia de sí mismo. Hay que tomar en cuenta eso. Dentro de los trastornos de la orientación en el tiempo y espacio, vamos a tener a la desorientación alopsíquica y dentro de la desorientación alopsíquica vamos a tener, digamos, a la desorientación temporal, digamos, en cuanto al tiempo cronológico, al tiempo vivido. ¿Qué es la desorientación alopsíquica? Esto tiene que ver con el tiempo y el espacio. En la desorientación alopsíquica predomina, digamos, la causa orgánica cerebral. Esta desorientación acompaña a los síndromes amnésicos, cuando hay una pérdida de la memoria, o a los déficits o deterioros intelectuales, o a las obnubilaciones y al delirio. Normalmente, como habíamos dicho, la causa es orgánica cerebral. Cuando la causa es funcional, esto se va a presentar en los pacientes psicóticos.
Los pacientes psicóticos se van a mostrar inquietos, muy agitados, delirantes, inhibidos. La causa funcional nos puede dar, digamos, la desorientación temporal, cuando el paciente tiene una pérdida de la noción de la fecha o del día de la semana. Generalmente se presenta en pacientes hospitalizados. No existe una causa cerebral, sino son los factores psicosociales lo que van a alterar, digamos, esta desorientación temporal. Puede ser la desorientación temporal en tiempo cronológico, en tiempo físico medido, en tiempo vivido, digamos, que son experiencias de cada uno acerca del paso del tiempo. La desorientación temporal también se puede presentar como desorientación espacial. La desorientación espacial se va a medir en 4 dimensiones. Vamos a tomar en cuenta el espacio personal, el espacio activo, el espacio vital y el espacio social. En el espacio personal está incorporado el espacio al yo y cuya violación nos puede causar ansiedad. El espacio personal tiende a expandirse en pacientes maníacos, en pacientes hipomaníacos y en los paranoides expansivos, y tiende a estrecharse el espacio personal en los ansiosos depresivos paranoides. ¿Cómo está el espacio activo dentro de la desorientación espacial? En el espacio activo va a haber una sensación de resistencia que la realidad exterior, digamos, se opone a la acción del individuo. Los pacientes, especialmente psicópatas o maníacos y paranoides, perciben al mundo como un elemento hostil del que se deben defender, mientras que los depresivos lo experimentan como una carga. El espacio vital es el sector del mundo en el que uno ejerce su vida y se asienta en los elementos afectivos de la personalidad. En los ansiosos se experimenta el espacio vital como algo inseguro. En los psicóticos experimentan como una desrealización que se experimenta como algo extraño, y en los maníacos como algo en lo que ya ha participado. El espacio social es el mundo compartido con los demás. Entonces, en el espacio social puede haber una doble orientación o una orientación alopsíquica delirante. Aquí vamos a ver que la orientación alternativa hacia otros elementos correctos o incorrectos del tiempo y del espacio, y esto nos puede dar una falsa orientación. En una falsa orientación, el paciente va a elaborar, digamos, dimensiones de su propia invención, y a esto muchas veces se llama confabulación, que es la falsificación involuntaria de los propios recuerdos por fallos de la memoria. Y esta confabulación debe existir, digamos, debe estar acompañada de amnesia, que sería un signo obligado de la confabulación. Por ende, vamos a decir que la atención, la orientación, la conciencia están relacionadas no solo con la afectividad, con la inteligencia, con la memoria, con la sensopercepción, el pensamiento, sino que también está relacionada con la afectividad. Por eso es que les decía que todas estas alteraciones que vamos a nosotros estudiar separadamente siempre trabajan juntas, nunca están solas. Después de a ver, esperen un segundo. Solo para que tengan un poco más de... ¿Me van a avisar si sale, por favor? Ya se ve, doctora. Ya. Buscando y en uno y otro hemos encontrado, digamos, que es muy importante dentro de la semiología psiquiátrica de la atención que nosotros tenemos que tomar, que la atención es una actividad mental mediante la cual es posible concentrar la actividad psíquica sobre un objetivo, que pasa en esa forma, que va a ir a ocupar un espacio en la conciencia
y donde se va a generar el mayor punto de concentración. Entonces, podemos decir que la atención es la focalización de la conciencia en un estímulo X. Es una actividad direccionada, energizadora, que participa y facilita el trabajo de todos los procesos cognitivos, porque los procesos cognitivos están relacionados uno con otro. Entonces, atención también es el proceso encargado, digamos, de la admisión sistemática de la aprehensión de los datos perceptuales en la conciencia. Y su función es seleccionar los datos. Por eso es que la atención también sigue, digamos, la teoría del filtro. Por eso es que nosotros no guardamos toda la información en nuestra memoria, sino toda la que nos interesa. La atención puede ser espontánea y puede ser voluntaria. La atención espontánea, llamada también natural, es fisiológica, automática, es refleja y es reactiva. En cambio, la atención voluntaria es también denominada dirigida o psicológica, es lo que nosotros direccionamos hacia lo que queremos atender. La atención espontánea va a depender, digamos, de todos los estímulos que proceden del exterior o en el interior, de cómo nos impresiona al sensorio este estímulo y por lo que también se llama atención refleja o sensorial. La atención espontánea es breve, es transitoria y está relacionada con nuestro sentido de alerta y con la perseveración. La atención voluntaria en sí constituye un grado más intenso y avanzado de lo que es la atención. Tiene que ver la voluntad y esto conduce a una concentración psíquica sobre un objetivo de forma sostenida y por el tiempo más prolongado. La atención voluntaria requiere más gasto energético consciente, porque hay que saber que concentrarse es mantener voluntariamente la atención sobre un objetivo. La atención también, digamos, tiene un balance. Si el balance entre estos dos tipos de atención es el estándar para una situación dada, decimos que es euproséxico. El eu significa normal y prosexia atención. Entonces significa que todos nosotros estamos en un estado euproséxico porque no tenemos ni una hiper ni una hipo, digamos, atención. En todo momento siempre va a haber, digamos, ciertas mezclas de los dos tipos de atención que tenemos que ver. Entonces, dentro de los estados de la atención, nosotros tenemos que hablar de la desviación de la atención, que es la atención que es atraída por un estímulo de mayor interés y se va a alejar de aquel que fue primitivamente requerida, tomando un sentido diferente. Y la distracción de la atención, digamos, llega en un grado máximo de dispersión y la conciencia permanece inactiva y las ideas sin ordenarse, estados de atención. Esta es la psicopatología de la atención y hemos visto la aproxexia, la falta total de atención, y esto vamos a encontrar en los pacientes en estado de coma, en pacientes estuporosos graves, profundos y graves. La aproxexia. La hipoproxexia, habíamos dicho, es la disminución de la capacidad atentiva y se da especialmente en pacientes depresivos, oligofrénicos, dementes y confusos. Hiperproxexia es una exacerbación de la atención voluntaria que se da cuando el estado de alerta es más alto y se observa en los pacientes paranoides. Y la paraproxexia, que es la atención espontánea que está marcada, exacerbada en, digamos, cierta atención voluntaria que se puede dar en pacientes con excitación psicomotriz y en estados maníacos. Luego tenemos otro poquito que vamos a ir viendo. Esto es atención. Orientación. Otro poquito para que vayan viendo. Perdón. Ya. En la orientación, que habíamos dicho ya, orientación significa, digamos, amanecer, mirar la salida del sol. Tendremos que ver oriri, que significa aparecer, nacer, refiriéndose al amanecer.
Orientación es la expresión del conocimiento que tiene una persona de sí misma y del ámbito que lo rodea. Y para su estudio, la orientación se divide en autopsíquica, que se refiere a la fusión que da cuenta, digamos, de la identidad del individuo, y a la alopsíquica, que nos informa de la ubicación en el tiempo y en el espacio. La orientación se la conoce también como orientación temporal, exige que el individuo se percate continuamente de lo que ocurre a su alrededor y sea capaz de reconocer el significado de los sucesos que indican el paso del tiempo. Tiene que ver también la orientación espacial, donde el paciente retiene más fácilmente por lo que el entorno suministra indicios y el conocimiento de su identidad personal, y se pierde muy difícilmente por lo que las mismas personas proporcionan información que las identifica. ¿Cuáles son los trastornos de la orientación? Los trastornos de la orientación pueden tener dos causas, orgánica y funcional o endógena. La causa orgánica son por alteraciones del sistema nervioso central, como ser los síndromes mentales orgánicos, confusionales, etc. Entonces, por consumo de tóxicos, traumatismos, fugas ictales en la epilepsia o estados crepusculares. El trastorno emocional de causa emocional endógena están los estados disociativos, histriónicos de la esquizofrenia, en la enfermedad maníaco-depresiva y en el trastorno bipolar. Los trastornos de la orientación. Algunos pacientes pueden evidenciar errores en su orientación solo en dimensiones temporales o espaciales, muy frecuentes de observar las combinaciones de ambas. Entonces vamos a tener una orientación alopsíquica delirante cuando los pacientes se orientan simultáneamente o de forma alternativa hacia elementos correctos e incorrectos del tiempo y del espacio. Se dice que también esta orientación alopsíquica delirante es una doble orientación. Tenemos dentro de los trastornos de la orientación, la falsa orientación, cuando el paciente maneja solo sus propias coordenadas de tiempo y espacio, ignorando totalmente las correctas. Esta falsa orientación se conoce también como desorientación confabulada, ya que los enfermos parecen elaborar una falsificación involuntaria de los propios recuerdos por fallos de la memoria. También tenemos la desorientación temporal, que se presenta en pacientes que pueden perder la noción del tiempo, de la fecha, del día, de la semana, situación, digamos, frecuente en pacientes que están mucho tiempo hospitalizados. Y la desorientación espacial puede dar lugar a situaciones psicopatológicas muy diversas, presentándose, digamos, una situación muy frecuente en pacientes que dependiendo de la hora en la que viven, se orientan respecto al lugar con más o menos dificultad. Entonces, eso sería, digamos, dentro de lo que es conciencia, atención y orientación. ¿Alguna pregunta? Hola. Hola. No, doctora. Ya. Estoy viendo que están entrando muy tarde a las clases con la doctora. No se olviden que yo estoy también de oyente en esas clases. Entonces, ella les está dando, digamos, historia clínica para que cuando vayamos al centro de salud mental, ustedes ya tengan todas las bases, porque allá es directamente que van a ir a hacer la historia clínica con el paciente. Ya he ordenado los grupos de práctica. Escuchen bien claro, les voy a pasar ahora. He dividido a cada grupo en dos. Entonces ya les he puesto fechas que tienen que ir. No puede haber faltante a esas prácticas. Si alguien falta por una causa, digamos, conocida o una causa justificada, la tiene que justificar o tiene que pedir el permiso ese día, en ese momento, no después. ¿Están escuchando? No se olviden que no se va,
porque cada falta que tengan ahí se tiene que recuperar con justificación en la misma semana. ¿Están escuchando? Sí, doctora. Ya. También tenemos, o sea, que el 21 siempre les dan libre a ustedes. Tenemos el 24 que es feriado y el 2 que es feriado. Esos días, si no van a pasar clases, el grupo que le toca lamentablemente tiene que reponer los otros días. ¿Me entienden, verdad? Porque nos va a tocar a todos, digamos eso. Entonces, Sí, hay que reponerlas. Cada grupo, aparte de la de historia clínica que están haciendo, digamos, virtual, cada grupo va a pasar, cada alumno va a pasar 6 clases prácticas en hospital. Solo son 6. Les voy a pasar ahora cómo les he dividido. Es del 1 al 14, que pues la mayoría son 27 o 28, del 1 al 14 y el otro del 15 hasta el 27. Así he dividido. Todos los primeros 14 van a ir a partir del lunes 31 de agosto, se va a ir al hospital. ¿Está bien? Muy sí, bien. doctora. Sí, doctora, está bien. Ya nos van a quitar porque solo son 4.